¿Dios te ha prometido riquezas, éxito o prosperidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle un like y comentar. Muchas iglesias y enseñanzas modernas utilizan textos del Antiguo Testamento, sobre todo, para vendernos una idea de éxito, de prosperidad. Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia? A la luz de la Escritura vemos en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Es verdad? ¿Tenemos prosperidad en las promesas bíblicas? Sí, no, pues nosotros sabemos, la Biblia dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en toda justicia. Entonces sabemos que la Biblia tiene un propósito, pero a menudo muchas personas toman fuera de contexto esas frases o esos versículos y hacen una mala interpretación, una mala aplicación en sus vidas. Ese texto en Jeremías es muy famoso y es un buen texto, hay un buen principio ahí. Pero si uno mira el contexto, no es lo que uno creería. Sí. O sea, uno dice, no, pues yo sé, ¿cuál es el versículo? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz, no de mal, para daros un fin que esperáis. Es decir, una prosperidad. Pero ¿a quién se está dirigiendo? Ese contexto es al pueblo que iba a ser llevado cautivo durante 70 años en una tierra extranjera en Babilonia. O sea, los israelitas, que Jeremías fue escrito y estaba advirtiéndoles y diciéndoles que esto es lo que va a pasar, pero aún en medio de esa mala situación, yo tengo un plan, confíen, yo tengo un plan. Entonces, en lugar de simplemente rebelarse aún más, endurecerse aún más, entiendan que Dios es por ustedes y está obrando esto para bien. Entonces, el mismo contexto nos da una idea de que a veces esa prosperidad no es como imaginamos. Hay mucha gente que toma ese texto en especial y dice, no, entonces Dios está procurando bendecirme y me va a llevar de prosperidad en prosperidad, pero no toman en cuenta ni a quién fue escrito eso, ni el contexto en que estaban viviendo o estaban por vivir. Toda una generación iba a estar ahí por fuera en una tierra ajena. Y así es en nuestras vidas también. O sea, nosotros vemos las situaciones de la vida y pues de pronto no son muy deseables, pero al ver esos textos sí hay un principio ahí, que aún en medio de las situaciones difíciles, Dios está obrando todo para bien. Hay que amarle, buscarle y pues confiar que su plan es mejor y no está buscando destruirnos, sino ayudarnos. Exactamente. Una de las cosas que encontramos en las Escrituras es que sí, realmente Dios tiene un plan para nosotros. Pero, ¿por qué nos hemos dado la tarea? ¿Es una situación del ser humano el querer estar seguro? ¿Es una situación del enemigo el querer engañarnos a través de estas falsas enseñanzas? Sí, yo creo que sí. Es algo, o sea, dice en 2 de Pedro, es un texto muy clave para entender esta serie de ideas. Habla sobre esos que promueven un evangelio falso prácticamente con la base de la prosperidad. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales, y a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y más adelante ahí habla de que ellos toman la piedad como una fuente de ganancia, pero no solamente son los que promueven un evangelio que, bueno, todo es prosperidad, 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 sino también los que tragan esa mentira. Esa idea, los que van en pos de esa búsqueda de dinero, de prosperidad, de salud, de riquezas, de
de una buena vida, una vida cómoda, tuercen el mensaje del Evangelio solo para hacer, como dicen, mercadería de las personas. O sea, es un negocio. Sí, ciertamente. ¿Qué hay que en el tema de la fe? Encontramos también iglesias donde debes tener fe para obtener algo y debes pactar y debes hacer un número de cosas allí para poder obtener algo de parte de Dios. Y al final te dicen, si no lo consigues, es que no tuviste suficiente fe. O si no lo consigues, es que suficientemente no diste lo necesario para poder obtenerlo. Pero ¿qué hay de Malaquías 3:10? O sea, Malaquías 3:10, el tema es sobre el diezmo, ¿cierto? Malaquías fue un profeta, el último realmente del Antiguo Testamento, confrontando una falsa adoración del pueblo de Israel. Ellos habían vuelto del cautiverio, habían reconstruido Jerusalén, habían reconstruido el templo, pero estaban haciendo las cosas a medias. Estaban dando las obras a Dios, no lo mejor. Estaban sirviendo con una mala actitud. Tenían la lealtad dividida entre una cosa y otra. Y no estaban siendo muy leales a Dios, no estaban honrando a Dios. Entonces Él confronta esa falsa adoración y les invita a volver a la adoración sincera, correcta. Malaquías 3 confronta especialmente el tema del diezmo, de la ofrenda. ¿Qué diezmo es el 10%? Pues si uno mira la ley, era estipulada que no solo un diezmo, sino habían 3, de hecho, que deberían dar la 10ª parte de sus bienes una vez al año para el sostenimiento del tabernáculo, luego el templo y sus obreros. La 10ª parte, además de eso, para las fiestas anuales y la 10ª parte cada 3 años para ayudar a los pobres. Bueno, yo he conocido a muchos cristianos que dicen, yo creo que debemos diezmar. Bueno, pues ahí son 3 diezmos. No es uno solo, son 3. Listo. Pues en el Nuevo Testamento no vemos el mandato de diezmar en el contexto de la iglesia. Yo creo que el principio es bueno. Pero yo creo que en Malaquías 3, el Señor está realmente confrontando el corazón del pueblo. Y Él dice, el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí habla de reprender hasta el que está devorando. O sea, él quiere que ellos vuelvan a la adoración sincera, la adoración de corazón. Pues muchos preguntan, o sea, siempre, el diezmo es para hoy, entonces yo creo que es un buen principio, un buen lugar para comenzar, pero realmente todo pertenece a Dios. Si uno es hijo de Dios, especialmente reconocemos que todo es de Él, pero es volver a esa adoración sencilla. Y cuando ahí dice probarme, Él está invitándoles a que vuelvan a esa adoración sencilla. No es para como torcerle el brazo para esa bendición. Y yo creo que muchos tuercen ese versículo para que diga lo que no dice. Sí. De hecho, también utilizan pasajes como Deuteronomio 28 sobre la obediencia. Entonces, si no lo haces, si no ofrendas, si no diezmas, entonces estás robándole a Dios. Y muchos cristianos se ven en ese punto donde se sienten que están defraudando al Señor o que están robándole a Dios y se esfuerzan para al menos poder conseguir un 10%. Pero ¿es así la prosperidad en el Señor? Por obediencia a Él, yo voy a obedecerle todos sus mandatos, todos sus preceptos, para que Él entonces ahora sí pueda bendecirme. Debe ser bien frustrante no poder alcanzar la perfección que alcanzó Jesús. Sí, no, ciertamente hay un nivel de bendición cuando obedecemos. La vida abundante es en amar al Señor y obedecer sus mandamientos. Su camino es mejor. Pero como digo, hay gente que han torcido tanto eso, buscando el fruto de la bendición, el fruto de esa obediencia y no el corazón. Lo que Dios quiere más que sacrificio, lo que Dios quiere más que meramente obediencia, es nuestro corazón. Y si Él tiene nuestro corazón, tendrá también nuestra obediencia, tendrá también
Todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, es de Él. Pero lo que Él quiere más que todo no es una cifra. Somos nosotros. Y yo creo que la verdadera bendición, una vida bendecida, es ahí, donde Él tiene todo lo que somos. Todo está rendido a Él. Y claro, vamos a obedecer porque le amamos. Y como dice en 1 de Juan 5:3, y sus mandamientos no son gravosos. Y yo lo veo de pronto de una forma diferente que muchas personas, que cuando se habla de un evangelio de prosperidad, que Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas rico y que tengas siempre salud, la voluntad de Dios, y somos hijos de rey, hay que vivir como príncipes y princesas, y esa mentalidad es un poco diferente. O sembrar, pactar con mucha fe para que Dios le dé, y siempre hay una razón que uno da para qué, para que Dios me diera. No, es diferente. Yo veo todo lo que Él ha hecho por mí, y eso es lo que me motiva. Yo veo la vida que está en mí, donde antes estaba yo muerto. ¿Cómo no amarlo a Dios? Yo veo la provisión de Dios. Yo veo que todo lo que tengo es de Él. ¿Qué puedo yo darle a Dios que no tenga? O sea, simplemente es un acto de adoración. No damos para que nos dé, damos porque ya nos ha dado. Damos porque creemos en ese mensaje. No para que Dios multiplique ahí. Es que hay personas que son inversionistas al dar. Y dan siempre y cuando habrá una buena ganancia. Y si no hay una buena ganancia, dicen, no, hasta ahí. Es que nosotros no damos por eso. Claro, sí, esto realmente nos deja mucho para reflexionar. Pero ¿cómo podemos ver entonces la Escritura y no caer en esa trampa de apropiarnos de cada bendición, de cada anhelo que tiene el Señor para con nosotros? Ciertamente, Jeremías fue escrito para ese tiempo, pero es una esperanza para el creyente. Sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, y de hecho ya lo cumplió con Jesús. ¿Sí? Pero ¿cómo evitar, pastor, caer en esta trampa? Yo creo que es para la misma respuesta que en muchos temas bíblicos. O sea, hay gente que toma fuera de contexto los temas. Son reglas básicas de hermenéutica, es decir, el estudio de la palabra. Hermenéutica es el arte y la ciencia de estudiar. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Mirar el contexto de cualquier pasaje, el contexto inmediato, es decir, ese capítulo o sus versículos alrededor, o esa serie de capítulos, mirar quién está hablando, a quiénes está hablando, en qué contexto, si podemos averiguar un poco el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto textual o gramatical, y pues ahí no queremos entrar en mucho detalle ahí, pero simplemente ver eso pues va a evitar muchos errores. Mirar también el contexto de cómo queda esa porción de escritura en el arco del panorama de nuestra redención. O sea, la Biblia cuenta una sola historia de principio a fin sobre la redención de la humanidad en Jesucristo. Nos habla sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo hemos fallado, cómo hace Dios provisión, cómo Dios cumple su promesa, cómo la salvación siempre es por su gracia, por medio de la fe. Y cada historia tiene que ver, ahí cae en algo, en todo el arco del panorama de la escritura. Y luego buscar cuál es la interpretación, solo hay una, y cuáles son las aplicaciones correctas. ¿El ahora qué? Yo sé que parece muy difícil todo eso, pero cuando uno desarrolla el hábito, se da cuenta que sí, toda la escritura está ahí por algo y tiene algún beneficio, pero yo no simplemente puedo decir, no, para mí esto es lo que significa, para ti es otra cosa. No, hay una sola interpretación y hay que buscarla. Realmente las promesas de Dios son maravillosas y necesitamos explorarla a la luz de la Escritura, en su contexto, decía el pastor, en el tema de cómo podemos acercarnos al Señor
pero realmente lo que Él quiere de nosotros es que tengamos un corazón dispuesto para escucharle. ¿Crees que las iglesias han distorsionado este tema de la prosperidad a la luz de la Escritura? Deja tus comentarios y síguenos para más en el programa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.